es un problema de limitación intelectual, ¿no? Porque el ser humano es inteligente. Más bien sería una ofensa a la moral. La conducta del ser humano no es muy agradable, no es buena. Y empieza el versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. ¿Sí? No indica un ateísmo teórico, sino el tipo de incredulidad que tiene en el corazón. Es una vida sin Dios. Ignora a Dios. No quiere escuchar a Dios. Vive como si Dios no existiera para él. Él dice: yo puedo, tengo manos, tengo inteligencia, yo puedo, yo trabajo, no necesito de Dios. Yo solo me puedo sostener, yo sola puedo arreglar mis problemas, mis asuntos, yo puedo. Y ahí es donde se hace a un lado a Dios. Hoy la incredulidad de la raza humana continúa a su alocada carrera hacia la destrucción, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Sí? Y la incredulidad, o sea, de no creer en Dios, de hacer un lado la palabra, de hacer un lado lo que Dios dice, lo que Dios aconseja. Entonces se lleva esa vida o esa carrera alocada hacia la destrucción, aferrándose a su necedad y despreciando la sabiduría del Evangelio. Porque como nosotros sabemos, Dios es un ser todopoderoso, grande, que todo lo sabe, todo lo conoce. Para Dios no hay cosa difícil, Él todo lo ve. Y sin en cambio, el ser humano lo hace a un lado, no toma el consejo de Dios. Y quiero pedirles que busquen allí en sus Biblias, en Romanos, capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 32. Si ya lo tienen, seguimos allí la lectura. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa es una persona necia que se desvía y vive conforme a lo que él quiere, conforme a lo que su carne anhela y desea, pues así vive, así vive. Y bueno, hay 3 puntos importantes en esta lectura que hicimos, que dice que los entregó a la inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. Y pudiéramos pensar nosotros, pues es Dios el que tiene la culpa, me entregó, ¿verdad? Pero no, no es así. Lo que pasa es que el hombre va así, desenfrenado, ¿sí? Pero Dios pone estorbos, Dios pone allí algo que no deja que el ser humano avance, ¿sí? Pero a veces el ser humano insiste y a fuerza quiere hacer lo que su carne le dice, la maldad, estar lejos de Dios. Entonces llega el momento en que Dios hace esto. Quita esos estorbos y el ser humano se desenfrena. ¿Sí? Y allí ya tenemos en la lista aquí en este capítulo, haciendo cosas vergonzosas, haciendo cosas que no están bien, ¿sí? Vayámonos a Romanos capítulo 1, pero ahora, 3, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y este es uno de los versículos que creo que conocido por todos nosotros, porque los usamos en evangelismo, las personas que compartimos el evangelio con otros. Dice así estos versículos, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos somos pecadores. La palabra de Dios que no hay. No hay ni siquiera uno que podamos decir, Él es justo, Él está bien, Él… No, todos. En nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva ahí. Y por eso vemos tanta maldad en todo el mundo. Pero fíjense que hay algo que nos dice aquí que Dios miró desde los cielos. La siguiente, miró desde los cielos. Y quiero que busquen por favor esas citas que están ahí, Génesis 6:5. Vamos a ver solamente, por decir 3 ejemplos, no vamos a ver todo porque en la Biblia hay más, pero solamente vamos a ver estos 3. Y eso es en cuanto al diluvio. La maldad en el mundo empezó a crecer bastante. Si ya lo tienen, Génesis 6:5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Eso era lo que abundaba. Dios, viendo todo esto, decidió, porque Él se arrepintió. Los versículos más adelante dice, Dios se arrepintió y dijo, no, esto no puede ser. Y Él pensó en destruir el mundo con agua. ¿Sí? No sabemos la historia, cómo Dios envió lluvia y la lluvia empezó a subir, tapó los valles, tapó cerros, montes, todo lo tapó hasta que murió. Solamente se salvaron los que estaban en el arca, que era Noé, su familia y los animales que Dios había indicado. Vámonos a Génesis 6, 11 y 12. Y allí también nos habla de otro evento, que es la Torre de Babel. Son unas hojitas más de donde ustedes están. Y dice así: Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y luego el versículo 9, a la mitad, dice que confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Dios le había dado una orden y les dijo que habitaran la tierra, que sojuzgaran la tierra. Y ellos desobedecieron a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se unieron y quisieron hacer una torre. Construyeron una gran torre y iban hacia adelante, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque ellos decían, queremos estar cerca de Dios, queremos estar allá. Y Dios no les había dado esa orden. Dios les dijo que se extendieran por toda la tierra. Desobedecieron a Dios. Bueno, Dios lo que hizo, dijo, bajemos y confundamos sus lenguas. ¿Sí? Y allí empezaron a hablar unos en un idioma, otros en otro idioma, ya no se entendían y pues allí tuvieron que separarse y allí tuvieron ya que unos agarrar por un rumbo, otros por otro y otros por otro y dejaron de edificar esa torre que era sus planes. El siguiente cita Génesis 18:21. Allí sucedió otro evento. Nos habla de Sodoma y de Gomorra, unas ciudades que dejaron que el pecado y la maldad crecieran. La cosa era que Abraham tenía un sobrino y el sobrino se fue a vivir allá. Y ya a Abraham le preocupaba su sobrino, ¿qué va a pasar si Dios va a destruir esa tierra? Pues mi sobrino corre peligro. Y vamos a leer aquí, desde el versículo 20 a la mitad, dice, clamor contra Sodoma y Gomorra, se ha aumentado más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. 23. Destruirás. Esto ya Abraham le preocupó de su sobrino y le dijo, destruirás la ciudad. Si hubiere 50 justos, ¿tú la vas a destruir? Pues si hay 50 justos, no. Por amor a ellos, no voy a destruir la ciudad. Y después, como que Abraham diciendo, bueno, y si le faltaran 5 a esos 50 y solamente son 45, ¿la vas a destruir? No, por esos 45 justos, no la voy a destruir. Bueno, Abraham sabía que allí no habían muchos justos, allí no había muchos que conocían de Dios, ¿sí? Y luego le dice, bueno, y si hubieran 40, no voy a destruir esas ciudades por 40, por amor a ellos.
Bueno, y si hubieran 30, ¿destruirías esa ciudad? Pues por amor a ellos, por esos 30 que hay, no la voy a destruir. Bueno, y si hubieran 20, y así le fue bajando, y si hubieran 20, Dios le dijo, no, por amor a esos 20 no voy a destruirla. Bueno, y si hubieran 10 ahí, bueno, por esos 10 justos que si hay allí, por amor a ellos, no voy a destruir la ciudad. Abraham sabía que no había. Solamente estaba su sobrino, la esposa y sus hijas. Entonces dice que aquellos 2 varones de blanco, que eran 2 ángeles, entraron a la ciudad y llegaron hasta donde estaba Lot, el sobrino. Toda la gente se quedó así como cuando de momento vemos, especialmente en lugares poblados pequeños, que viene alguien y dice, ay, esos no son de aquí, ¿de dónde vendrán? ¿A quién van a ver? Se dan cuenta, esos no son de aquí, ¿verdad? Y entonces, pues muchos dijeron, no, estos no son de aquí, y los siguieron. Llegaron allá hasta con Lot, y entonces Lot les ofreció que se pasaran a su casa. Ellos le dijeron, no, aquí estamos. Insistió, pasen, por favor, pasen a la casa. Y él, como buen anfitrión, los atendió. Aquellos hombres fueron y dijeron, entréganos a esos hombres que tienes ahí. Lot, como ya sabía la maldad de aquellos hombres, les dijo, no se los puedo dar, son mis invitados. Danos esos hombres. Y les dijo, si quieren, les doy a mis hijas, que son vírgenes, pero estos varones no se los voy a entregar. ¿Sí? Bueno, resulta que aquellos hombres se pusieron muy agresivos y quisieron romper la puerta, quisieron entrar, pero allí Dios hizo ese milagro de que aquellos hombres de momento ya no encontraron la puerta. Ya no encontraron la puerta. Las instrucciones de Dios era de que tenían que salir muy temprano de esa ciudad. Y así lo hicieron. Salieron muy temprano y les dijo, salgan, pero no miren hacia atrás, no volteen hacia atrás. Ustedes caminen hacia adelante, corran, vayan hacia adelante. Y así le hicieron, fueron caminando, pero uno de ellos no resistió la tentación y volteó. Y Dios había dicho que no se voltearan, porque si se volteaban, se iban a convertir en una estatua de sal. Y la esposa de Lot quedó allí como una estatua de sal. Y solamente se salvó Lot y sus hijos. Dios destruyó esa ciudad, porque Dios vio la maldad. ¿Sí? Esto es una situación terrible, ¿sí? De que Dios miró desde los cielos. Ahora, allí en nuestro Salmo, el Salmo 14, nos dice que Dios miró Jehová desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero creo que Dios siempre veía lo contrario, no encontraba quién buscara a Dios, quién fuera temeroso de Dios, quién fuera entendido. Y dice que no encontró. Fíjense ahora ya en los versículos, en los siguientes versículos del 4 al 6. En esos siguientes versículos viene, podríamos decir que una contradicción. Porque ahorita estamos viendo que no hay justo, ni aún uno. Pero sin en cambio, en estos siguientes versículos nos habla de que Dios está con la generación de los justos. Y entonces nos quedamos así como, ¿hay o no hay? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, hay un hombre en la Biblia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención,
y ese es Abraham. Y dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó. Dios solamente le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que te voy a mostrar. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Que nos diga, ¿verdad? Que nos diga, mira, vete de aquí. Y uno siempre, ¿pero a dónde me voy? Pues no sé, tú sal y yo te voy a ir dirigiendo. ¿Usted se iría de su ciudad? ¿Se iría de su casa? ¿De su familia? ¿Se iría? Sin en cambio, Abraham sí se fue. Abraham agarró todas sus cosas, a su esposa y emprendió el camino. Él no sabía ni a dónde iba. Él le creyó a Dios. Creyó las promesas de Él. También la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Porque ha creído, porque cree en Dios. ¿Sí? Ahora, los del Antiguo Testamento, hagan de cuenta que aquí está Jesús, la cruz. ¿Sí? Los del Antiguo Testamento veían hacia el futuro, porque Dios ya les había hablado por medio de los profetas que iba a venir el Mesías, que iba a venir el libertador de ellos. Y muchos de ellos vieron hacia delante a lo que Dios había prometido. Y por eso ellos fueron salvos. Pero ahora pensemos en nosotros. Se nos habla de Jesucristo y vemos hacia atrás la cruz. Y creemos y Dios nos da salvación y vida eterna. Nuestros pecados son perdonados. Y dice la palabra de Dios que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y también nos dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos limpios por la sangre de Jesucristo, los que hemos creído, los que hemos seguido la palabra de Dios, sus consejos. Entonces, nos ha justificado, entonces somos justos. ¿Sí? Los del Antiguo Testamento, los que creyeron y dieron esos pasos, como en el caso de Noé, vio Dios la maldad del ser humano, pero también vio a un hombre íntegro, a un hombre que creía en Dios, a un hombre que reconocía a Dios como el Todopoderoso, como el único Dios. Y así como él, pues encontró a Moisés, encontró a David, encontró a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Amós, encontró a muchos que creyeron porque ellos fueron lavados, fueron perdonados porque creyeron en Jesús. Entonces pasaron a ser justos y por eso cuando habla los primeros 3 versículos de los necios, pero también en los siguientes del 4 al 6 nos habla de que hay hombres justos. ¿Sí? Y fíjense, allí en el Salmo, vayámonos a nuestro Salmo, Salmo 14, en el versículo 4 hay una pregunta. Esta pregunta dice así: ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. O sea, no tienen discernimiento, no tienen conocimiento. ¿Quién es Dios? Pero a lo largo del Antiguo Testamento, el hombre necio atacó al pueblo de Dios.
Y aquí el salmista de una manera poética, ¿verdad? Lo dice, devoraron a mi pueblo como si comiesen pan. Cuando nosotros comemos pan, lo trituramos, ¿verdad? Lo trituramos y nos lo podemos ya pasar. Y Dios dice esto, lo devoraron a mi pueblo. ¿Sí? Siguiente, lo maltrataron, lo oprimieron, se burlaron de ellos, lo humillaron, incluso algunos hasta los mataron. Podríamos recordar un poquito cuando Faraón, ¿cómo tenía al pueblo de Israel? Lo oprimió. Pero, dice la siguiente, por favor. Lo oprimieron, pero fíjense que cuando ellos vieron el poder de Dios, dice que temblaron de espanto. Cuando vino la 10ª plaga y murieron los primogénitos, cuando ellos se dieron cuenta de que su hijo primogénito había muerto, se llenaron de espanto y dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Llámate a los médicos, llámate a los que curan. Y estaban así, porque ya habían escuchado de Dios, ya habían pasado 10 plagas y ya habían visto de lo que Dios puede hacer. Otro evento fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Y cuando ya estaban del otro lado, ya estaban por salir, llegó el pueblo egipcio con sus soldados, sus carros y todo su armamento. Y vieron que estaba allá y dijeron, adelante. Y empezaron a cruzar el mar. Cuando se empiezan las aguas a cerrar, yo creo que se llenaron de espanto. ¿Sí? Y hay muchas grandes historias donde Dios destruyó a los enemigos de su pueblo. ¿Sí? Ahora, versículo 5 de allí del nuestro capítulo 14, dice así, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios ha prometido estar con nosotros, hermanos. ¿No se alegran? Y el que nos haga algo, se las va a tener que ver con Él. ¿Sí? Pobres de ellos. Dios nos dice, ustedes no tomen venganza. Porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. No tienen por qué vengarse. No tienen por qué. Si los humillan, si los señalan, si se burlan de ustedes, sea en el trabajo, a veces hay gente malvada que nos echa la culpa y luego nos regañan a nosotros, o en la escuela, ver tantas injusticias cuando saben que soy cristiana, que soy cristiano. ¿Sí? Y se burlan y dice, ahí va el santurrón, ahí va el hermanito, ahí va, qué sé yo. O los vecinos, ¿verdad? También que ya saben y conocen que venimos a la iglesia y salimos muy arreglados, muy guapos, muy guapas y venimos a alabar a Dios. Y los vecinos pues siempre nos están viendo, ¿verdad? ¿Y estos qué? ¿A dónde van? Hasta que se enteran que somos cristianos y luego hasta van y nos echan la basura, ¿verdad? Enfrente de nuestra casa, ¿verdad? Se aprovechan de nosotros porque somos cristianos y luego nos señalan, ¿verdad? Nos señalan. Pues eso vas a aprender a tu iglesia. Y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiana. Y nada más nos están señalando y viendo nuestros defectos, ¿verdad? Para burlarse de nosotros. ¿Sí?
Pero miren lo que dice Romanos 1:18, sin perder en la cita de Salmos 14. Romanos 1:18. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. ¿Sí? En Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel. Ay de aquel. Fíjense, a mí me gustó mucho desde que era yo niña la historia o la vida de David. Tiene muchas historias muy bonitas. Y ya hay una que me impactó cuando ella era niña. Aquella cuando Saúl iba persiguiendo a David. Y David llegó a una cueva y allí se escondió con sus acompañantes, con los que andaban con él. Y allí en esa cueva ellos buscaron un lugarcito, yo creo lo limpiaron y allí se acostaron a dormir. Saúl venía más atrás y dijeron: creo que vamos a descansar porque ya llegó la noche y ya, allá se ve una cueva. Yo creo que allá vamos a descansar y allí vamos a estar. Ahí estaba David. Entonces cuando David ve el ejército, pues ellos nada más se hicieron más para atrás. Ustedes saben que cuando entramos a una cueva se ve oscuro, ¿verdad? Pero los que estamos más adentro podemos ver, ¿verdad? Cuando entran. Y entonces llegaron y se acostaron y ya empezaron allí a dormir. Uno de los que iban con David le dijo: Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mira, vino a dormir aquí lo tienes. Mátalo, mátalo. Toma venganza. ¿Y qué dijo David? No, líbreme Jehová de tocar su ungido. ¿Sí? Saúl era como era, ya se había salido de la voluntad de Dios, pero seguía siendo el ungido de Jehová. Y David lo sabía. Lo único que hizo fue cortar una esquinita de su capa, una esquinita cortó. Y eso cuando ya Saúl dijo: pues ya es muy de mañana, vámonos y sigamos a aquel. Salieron, ya iban. Sale David a lo lejos, ya Saúl con sus soldados ya iban más adelante. Y David le grita y le enseña la esquinita: te pude haber matado y no lo hice, porque te perdono. ¿Sí? Entonces, Dios nos defiende. Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Y quiero platicarles una historia. Había una profesora comunista en Alemania Oriental. Y en cierta ocasión, en su clase a los niños, les dijo: pónganse de pie, todos, arriba, de pie. Y digan juntamente conmigo: no hay Dios. Todos, a la de 3. 1, 2, 3. Pero en eso había una niñita de 8 años que pertenecía a un hogar cristiano y ella se negó a obedecer. Ella dijo: no, yo no puedo decir eso, porque yo sé que sí hay Dios. Y no quiso, se negó a obedecer. Y aunque fue amenazada, no pronunció esas palabras. Su maestra, enojada, le dijo:
vete a tu casa y escribe 50 veces, no hay Dios, no hay Dios, 50 veces. Y mañana me entregas tu tarea. En la noche, esta niñita en su hogar se sentó a escribir 50 veces, sí hay Dios, sí hay Dios, sí hay Dios. ¿Sí? Y al día siguiente la niña entregó su tarea a la maestra. Y cuando la maestra lo vio, se enojó y dijo a la niña, ahora me vas a escribir 500 veces, no hay Dios, no hay Dios, 500 veces. O algo te va a pasar, algo te va a suceder. Esto quería decir muerte. ¿Sí? Ese era el significado de algo te va a suceder. Al día siguiente la niña y su padre fueron a ver al director de la escuela y le contaron lo que había sucedido, lo que aquella maestra le hizo. Entonces el director le dijo a la niña, no te preocupes, tu maestra murió anoche. Tuvo un accidente de motocicleta. Todo eso ya se acabó. Vuelve a tu salón. Dios quitó a esa persona de en medio. Honró la fe de esa niña, de esa pequeña. Dios peleará por vosotros. ¿Sí? Que cuando nos amenacen y nos digan, no tengamos miedo. Tal vez nos hagan algo, sí, pero Dios en su momento los va a llamar a cuentas. ¿Sí? Y estos versículos también, Dios nos dice que Él es el refugio de los oprimidos. Él es nuestro refugio, porque hará justicia, porque Él nos defiende, porque Él es nuestra esperanza. Aunque de momento cuando estamos pasando algunas circunstancias, sí, hay tristeza, hay dolor por lo que estamos viviendo. Pero debemos de tener esta esperanza de que Dios hará justicia, de que Dios en su momento nos va a defender. ¿Sí? Nos va a defender, no nos va a dejar. Porque Dios cumple su palabra, ¿sí o no? Dios la cumple. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso como el ser humano. Él cumple, porque su palabra vale. Su palabra vale. ¿Sí? Y bueno, hay otra cosa muy importante, siguiente. Hay un anhelo por la restauración del cautiverio. Nosotros también recordaremos que en la palabra nos habla de lo que al pueblo de Israel le pasó con los egipcios, con los de Babilonia. Y ellos tenían un anhelo por la restauración del cautiverio, especialmente cuando los llevaron cautivos a Babilonia. Y allí estuvieron muchos años. Cuando de momento Zorobabel, Esdras, Nehemías tomaron grupos y regresaron a Jerusalén. Cuando regresaron a Jerusalén, su ciudad estaba destruida. Los muros que estaban alrededor de la ciudad estaban destruidos. El templo estaba destruido. Todo estaba destruido, quemado. Pero sin en cambio, Dios respondió la oración de ellos y Dios les permitió regresar a Jerusalén. Ellos anhelaban y oraban. Algunos creen que este salmo fue escrito en el exilio. No da muchos datos de este salmo, pero el exilio fue cuando se los llevaron de su tierra, cuando los sacaron, cuando se los llevaron prisioneros a otro lugar. Pero ellos clamaron. Y este también es un canto de fe
la canción triunfal, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sí? El pueblo hizo fiesta cuando ellos levantaron los muros, cuando volvieron a edificar el templo. Hicieron fiesta porque Dios fue el que los ayudó. ¿Sí? Busquen por favor Romanos 11, 26 y 27. Y aquí Pablo a los romanos les dice también a los judíos, a los del pueblo de Israel, porque habían muchos de Israel que se habían convertido. Y dice el versículo 26, 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Él restaurará. Ahora, muchos de los judíos, especialmente judíos, están esperando ese momento de liberación. Ustedes escuchan las noticias y ven cómo Israel ha sido bombardeado varias veces y los demás, los que los están atacando, no se dan cuenta que Dios en su momento va a haber justicia por ellos. ¿Sí? En lo que nosotros de momento hablamos de la segunda venida de Jesús. Jesús vendrá con sus santos millares y defenderá a su pueblo. ¿Sí? Lo hará libre de esa esclavitud. ¿Sí? Hermanos, el Señor está con nosotros. Dios es bueno. Pero también debemos de pensar en esto. ¿En dónde estoy yo? Hay dos cosas muy importantes en este salmo. Una que nos habla de los necios, de los insensatos. ¿Sí? Insensato, necio, el tonto, imprudente, irreflexivo, irresponsable, alocado, desatinado, que no hace caso del consejo de la palabra. Nosotros conocemos a Dios, pero ¿cuántas veces andamos como si Dios no estuviera? Tomamos decisiones, bajamos, subimos, hacemos, compramos, vendemos. ¿Tomamos en cuenta a Dios? Vamos a pedir trabajo. Le preguntamos a Dios, Señor, ¿este es el trabajo que quieres que yo esté? A veces ni lo tomamos en cuenta. Y cuando nos damos cuenta ya estamos alejados de Dios, porque ese trabajo nos alejó de Dios. Porque trabajamos los domingos, sábados y tenemos mucho trabajo. Para Dios no tengo tiempo. Nada más para pensar, ¿tomamos en cuenta a Dios? Los jóvenes toman en cuenta a Dios. ¿Qué carrera, Señor, quieres que estudie? A mí me gusta esto, me gusta aquello. ¿Tú qué dices, Señor? Porque quiero que mi carrera sea de bendición a tu obra y quiero ponerla delante de ti para que tú me uses. ¿Tomamos en cuenta a Dios? ¿Somos necios? Porque el mensaje lo escuchamos siempre, pero estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Hace ratito nuestro hermano Miguel decía, ¿sí? Alguien nos invitó para irnos a nadar. ¿Cuántos de nosotros caemos en eso? Cuando el Señor ha dicho que debemos de darle al Señor, ¿sí?, un día. Y al pueblo de Israel le dijo el día de reposo y lo santificarás. Nosotros no tomamos el día sábado, ¿sí?, porque no somos judíos. Somos cristianos y tomamos el día domingo, el primer día de la semana.
Y en estos días que pasamos Semana Santa, ¿verdad? Y ahí vemos en su palabra que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por eso tomamos ese día, para dedicárselo al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros realmente se lo estamos dedicando al Señor? ¿Sí? Solamente para pensar, para reflexionar. Otra de las cosas que nos dice que tenemos de tener esa comunión con el Señor. Pero fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado. A veces tantas cosas que tenemos que hacer y que esto y que el otro y que tengo que para allá y para acá y hacer más para acá. Ay, termino en la noche tan cansada, los que han visto en el WhatsApp, ¿verdad? 2 de la mañana, estoy aquí todavía mandando mensajes y respondiendo algunos mensajes. Ay, no, ya estoy tan cansada que cuando pongo la cabeza en la almohada me quedo dormida. A otro día, como ya me desvelé, ¡zas!, me levanto corriendo y córrele a hacer esto, córrele a hacer el otro. ¿Le damos esos momentos al Señor? En oración. La palabra, ¿qué me quiere decir Dios en este día? Para que tome decisiones de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su voluntad. O sea, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿No lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nosotros? De eso depende el crecimiento de nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Sí? Porque si nosotros somos sensatos, es lo contrario de insensato, ¿sí? Sensato es prudente, reflexivo, con buen juicio, que actúa con madurez, equilibrado, que actúa con inteligencia. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando así? Con inteligencia, con madurez. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos maduros en la fe? ¿O con cualquier cosita ya estamos desanimados? Ya quiero botar la toalla porque no creo que esto no es para mí, ya no puedo más. ¿O la fe está fortalecida? ¿Cómo estamos? Delante de Dios. ¿Sí? Yo los invito a que se pongan de pie. Y los invito a pasar aquí al altar. Vénganse. Vamos a estar esos momentos delante de la presencia de Dios. Y le vamos a decir al Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces. De decirle al Señor, Señor, mis días tal vez están contados y yo no estoy bien. Si yo muero, ¿qué va a pasar? Yo puedo salir, pero no tengo la seguridad de que voy a regresar a casa. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? Pongámonos a cuentas. Y digámosle al Señor, Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra nos habla y nos dice cómo estamos. Tu palabra, este hermoso salmo, que habla la realidad del mundo, del ser humano, cómo está, pero que también toca nuestros corazones para ver en dónde estamos parados, para ver cómo vamos caminando.